Clase 14 de cálculo, vamos a ver continuidad. Seguimos con continuidad, pero no con límites, sino que con los teoremas de funciones continuas. Teoremas de funciones continuas. Entonces, partimos con el teorema del valor intermedio que nos dice, sea f una función continua, la parte importante de esta clase son las funciones continuas. Continua en el intervalo cerrado AB, con f de A distinto de f de B. Entonces, f toma todos los valores entre A y B, entre f de A y f de B. A ver, ¿qué nos dice esta idea? Nos dice, vamos a hacer un pequeño gráfico. Si tenemos nuestra función en un intervalo acotadito, A, B, ¿sí? Y la función es continua, o sea, yo la podría dibujar así sin levantar el lápiz. Muy feita. Ahí sí, más o menos. Entonces, f de A es esta altura, f de A. F de B es esta otra altura, f de B, ¿sí? El teorema me dice, ¿sabe qué? Como su función es continua, usted la pudo dibujar ahí sin levantar el lápiz, entonces todas las posibles alturas que están entre f de A y f de B, todas estas posibles y, todos los resultados posibles de nuestra función, abarcan todo entre f de A y f de B. Absolutamente todos los valores que están acá entre medios tienen al menos una preimagen. O sea, ese tiene esa preimagen. Esto tiene 3 preimágenes, esa. Pero no importa si tiene una, 2 o 3, al menos tienen una. Todos estos valores tienen al menos una preimagen. Entonces, como el recorrido de la función involucra sí o sí todos los valores entre f de A y f de B. ¿Por qué? Porque nuestra función es continua. Acá ustedes me podrían decir, falta este cachito de acá abajo porque f de B como que llega hasta ahí. Pero falta esto de abajo. Bueno, pero el teorema no me asegura nada de eso. ¿Podría abarcar más? Sí. De hecho, nuestra función podría ser extrema como así. Este f de B, ese es f de A. Y uno dice, el teorema me dice que entre f de B y f de A sí tenemos preimágenes. Y ahí están. Claro, tenemos un montón más de imágenes, de Y, de alturas, pero el teorema me asegura esto de acá. Este no sabemos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante esto de que la función sea continua en este intervalo? Porque si mi función no es continua, no se asegura esto. Y ahí uno puede hacerse un dibujito simplecito, como por ejemplo. A ver si podríamos decir siempre, digamos algo así. Ahí que tenemos un hoyito donde nuestra función no es continua. A, B. Este es f de B, este de acá es f de A. Entonces, uno dice, esta función no es continua, era un poco más simple, pero no importa. Pero acá, no todas las imágenes, no todas las alturas entre f de A y f de B tienen preimagen, no todas son utilizadas. En particular, esa no tiene preimagen, no hay nada acá que cuando yo lo evalúe en mi función me dé esa altura. ¿Por qué pasa eso? Porque mi función no es continua. Entonces no se puede asegurar. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice el teorema del valor intermedio? Nuestra función si es continua, todas las alturas que están entre f de A y f de B se van a ocupar sí o sí. ¿Se entiende este primer teorema? Sí, profe. Súper. Ahora, como corolario, ¿qué es un corolario? Como algo que se desprende del teorema anterior, como una consecuencia. Tenemos el corolario del teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano nos dice, vamos a utilizar el teorema anterior para concluir algo un poquitito extra. ¿Qué sería? Tenemos de nuevo nuestra función continua en un intervalo cerrado a B, pero ahora se cumple que f de A por f de B es menor que 0. ¿Cuándo pasa eso, chiquillos, que yo multiplico dos números y me da menor que 0? Distintos signos. Distintos signos, uno positivo y uno negativo. Entonces, vamos a hacernos una idea acá. Es el uso del teorema anterior, pero con un caso particular.
Entonces uno dice f de a, o sea, a, b, digamos que nuestra función es como así. No, justo no quería eso. Quiero esto. Ahí. Aquí tenemos f de a, que es positivo. Acá tenemos f de b, que es negativo. ¿Sí? Ahí cuando uno hace la multiplicación, arriba el f de a es positivo, el otro es negativo, así que cuando multipliquemos nos va a dar negativo. Entonces, el teorema anterior, el teorema del valor intermedio nos decía, puedes abarcar, o sea, si la función es continua, abarca todos los valores que están acá entre medio, todos, todos, todos. En particular, el que siempre nos importa, el cero. Entonces, como nuestra función es continua y abarca todo entre los positivos acá y los negativos acá, en particular abarca el cero, o sea, existe al menos un valor, ahí lo encontré yo, un valor c en el intervalo AB tal que f de c es 0. Ese valor existe. En este caso hay 3, podría haber solo uno. El teorema me dice, bueno, existe al menos uno, existe uno. ¿Pueden haber más? Sí, pueden haber más. Pero existe al menos uno donde uno puede evaluar la función y que le dé 0. ¿Por qué? Por el teorema anterior. O sea, si nuestra función abarca todos los valores entre f de a y f de b, abarca en particular el 0, así que existe ese valor. Y eso es lo que nos importa, que existe. ¿Cuál es en específico? No sabemos, a lo mejor después vamos a ver cómo lo buscamos, pero el teorema me dice en particular existe uno. En nuestro caso existen 3. Podríamos haber dibujado una función un poco distinta, una que fuera solamente así. Y esa corta solamente en un punto, pero el teorema me sigue asegurando que como f de a es positivo y f de b es negativo, necesariamente existe algún valor aquí entre el a y el b, tal que cuando nosotros evaluamos la función en este punto nos da 0. ¿Se entiende esta idea del teorema de Bolzano, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Dudas? Yo, profe, no lo comprendí mucho, como la idea principal del teorema. ¿Cuál? ¿El de arriba o el de abajo? No, el de Bolzano. Ah, ya, el de Bolzano lo que me dice es que nosotros podemos encontrar soluciones, como cuando uno tiene cuadráticas. Cuando uno tiene una cuadrática, le interesa encontrar siempre las soluciones. ¿Por qué? Porque saca distintas conclusiones de esto. Ahora, imagínate, no tienes una cuadrática. Tienes una función un poco feita que, si uno la grafica es como así, uno dice, uy, a uno que se le ocurra graficar algo así no es tan obvio. ¿Qué es lo que nos importa? Saber si a lo mejor esa función un poco extrema que era así, si corta alguna vez al eje X. Eso nos va a importar mucho, sobre todo después cuando hagamos análisis de funciones. Entonces el teorema me dice, teóricamente, si tu función estaba arriba y era continua y pasó hacia los negativos, en algún punto cortó en el eje cero. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema. ¿Dónde? No sé, pero para nosotros es importante saber que teóricamente, si tu función es continua y pasa de ser positiva a ser negativa, en algún punto corta el cero, porque esa va a ser una solución, así como cuando uno tiene una cuadrática y corta el eje cero en dos partes. Pasó de ser positiva a graficarse al lado de los negativos, así que cortó en un punto. Y esas son las soluciones que en general nosotros buscamos. ¿Sí? Ah, ya, profe. ¿Seguro? Sí, sí. Súper. Vamos a ocuparlo, si esa es la idea. Ejemplo, demuestre que las siguientes ecuaciones tienen al menos una solución. Ese de al menos una solución es que pueden tener más de uno. Nos importa encontrar al menos una. En el intervalo específico que nos dan. ¿Ya? Esto es, chiquillos, el teorema de Bolzano. Porque que una ecuación tenga una solución, nosotros la podemos acomodar un poquitito para decir que una función va a valer cero en alguna parte. De hecho, lo vamos a hacer. Eso lo vamos a hacer después. Vamos a hacer este. Como acá no tenemos ninguna función, pero sí nos dan un intervalo, uno dice, a ver, vamos a acomodar esto un poquitito, porque mi teorema me dice, utiliza una función continua. Así que acomodémoslo. Eso nos dice, ¿qué pasa si yo paso todo al lado izquierdo?
Me queda que esa expresión tiene que ser igual a 0. Ah, pero el teorema de Bolzano me dice que mi función puede ser igual a 0, así que digo, consideremos eso como una función. Consideremos f de x igual a x a la 7 menos x menos 1. ¿Por qué utilizo esta? Porque el teorema de Bolzano me dice, si se cumplen ciertas cosas, esta función va a valer 0 en algún punto. Y si vale 0, quiere decir que en realidad se cumple eso, como que uno se devuelve. Ahora, para el teorema es importante saber que esta función es continua. ¿Es continua esta función? ¿Se indetermina en alguna parte? No. ¿Es continua? Sí, profe. Sí, súper bien. Entonces consideremos esta función continua. ¿Y qué nos pide el teorema además que tenemos que hacer con nuestra función continua? ¿Qué sale por ahí? Eso del C. Antes de eso, antes del entonces, porque el entonces es como la conclusión. La Antes, multiplicación. Lo de FA el por FDA y el FDB. Menor a 0. Así que, a ver, vamos a ver, qué tendría que hacer yo en este caso, con este ejemplo? Reemplazar el 0 y el 2, profe. Y el 2. Veamos, f de 0. ¿Cuánto vale f de 0? Aquí está nuestra 0 función. menos 1. Menos 1. Menos 1. ¿Y cuánto vale f de 2? Ya, este es más difícil. Vamos a hacerlo. 2 a la 7 menos 2 menos 1. 2 a la 7 vale más o menos como 2 por 2, 4. 128. 128, muchas gracias. 128 menos 3, bueno, ese era negativo. 128 menos 3 es positivo o es negativo? Positivo. Positivo. ¿Qué pasa si yo hago la multiplicación? Da negativo. F de 0 por f de 2 da negativa, da menor que 0 porque nos da menos 1 por 125 nos da menos 125. Así que se están cumpliendo lo que nos dice el teorema continua, f de a por f de b es menor que 0. ¿Se cumple eso? sí, Sí. ¿Cuál es la conclusión de nuestro teorema? Entonces, ¿qué nos dice? Que existe un C. la solución. Existe un C donde Para el cual, que está dentro del intervalo para el cual la función va a tener una solución en 0. ¿Dónde vive ese valor de C en nuestro ejemplo? Entre 0 y 2. Entre 0 y 2, súper bien. Luego, como pasa eso, uno dice, existe un valor de C donde entre 0 y 2, tal que, en realidad uno debería decir, luego perdón, lo voy a escribir de nuevo porque hay que justificar que es el teorema de Bolzano el que estamos utilizando. Luego por el teorema de Bolzano indica que aquí sí, existe un valor de C en el intervalo 0,2 tal que nuestra función evaluada en C nos da 0. ¿Por qué nos importa esto? Porque nuestra función evaluada en C es C elevado a la 7 menos C menos 1. Y si yo acomodo esto, es C elevado a la 7 igual a C más 1. Entonces, acabamos de encontrar al menos una solución. ¿Cuál? C. Ese valor de C que me dice que el teorema de Bolzano existe. El teorema de Bolzano me dice, existe un valor de C. Así que lo acabamos de encontrar y cumple esa igualdad, así que acabamos de demostrar que sí tiene una solución. Así que se cumple lo pedido. ¿Qué Profe, dígame? uno podría usar, por ejemplo, para las cuadráticas esto para determinar si tiene soluciones imaginarias. El problema de las cuadráticas es que tendrías que determinar el intervalo. Y ahí uno en general utiliza el vértice. Entonces, si tienes el vértice, al tiro sabes si tiene solución. Sí. Pero sí se puede. Como al principio, cuando uno no sabía que las soluciones se escribían así y así,
uno podía utilizar este teorema de Bolzano porque todas las cuadráticas son continuas. Y si son continuas y uno, imagínate, ahora uno como que sabe, como que del colegio le dicen una cuadrática es así o es así. Imagínate antes cuando no se sabía eso. Entonces uno se ponía a evaluar efectivamente en ciertos puntos viendo si había un cambio de signo para encontrar o no una solución. ¿Sí? Ahora lamentablemente es mucho más fácil. Pero después cuando veamos polinomios, por ejemplo, vamos a ver unas cúbicas. Las cúbicas no son tan obvias. Uno sabe que sus funciones cúbicas pueden ser así. Entonces ahí vamos a encontrar a lo mejor una solución o tres soluciones porque nuestra cúbica podría ser así, que tenga una solución, o la cúbica podría ser así, que tenga tres soluciones. Y eso es lo que vamos a utilizar. Ahí uno dice, ah, nuestra función es continua y podemos utilizar este teorema. ¿Sí? Sí, profe. Eso. Profe, Dígame. en una prueba presencial, nosotros tenemos que justificar así como usted justificó el teorema de Bolzano, indica que Sí. existe C. O por el teorema de Bolzano existe. Uno tiene que indicar qué tipo de teorema utiliza, sobre todo cuando tienen nombres, porque tienen sus nombres particulares por algo. Bueno, y además que es más cómodo decir, por ejemplo, el teorema del medio o el teorema de Bolzano, porque después vamos a ver un teorema que no tiene nombre y nada. El teorema. El teorema nos dice. Entonces, si tiene nombre es mucho más fácil de justificar y hay que hacerlo. ¿Sí? Sí, Bueno, profe. cuando uno cuenta algo, tiene que decir por qué lo está diciendo. Ya. Misma idea, chiquillos. El 1 ya lo hicimos. Vamos con el 2. Para el 2, misma idea, queremos demostrar que coseno de x es igual a x en 0 pi medio, en alguna parte, no sé dónde, en alguna parte. Entonces uno, igual que antes, se tiene que formar la función. Pasamos todo el lado izquierdo, decimos coseno de x menos x es igual a 0. Y uno dice, ah, que sea igual a 0, utilizamos la función. Consideramos nuestra función f de x igual a coseno de x menos x. Importante para el teorema de Bolzano que sea continua. ¿Es continua esta función? Sí. Sí, profe. El coseno es siempre continuo. El coseno y el seno son así, po, y se dibujan eternamente y es continuo, no hay ningún problema con ellos. Se pueden Profe, ¿cuál era la diferencia entre el seno y el coseno para dibujar? Que siempre me confundo en eso. El coseno parte en 1 y el seno parte en 0. Esa es la Ah, diferencia. ya. Uno está como trasladado con respecto al otro. Como que este si lo corremos un poquitito para la derecha nos da el seno. O si el seno lo corremos un poquitito para la izquierda nos da el coseno. ¿Sí? Sí, sí, profe, que siempre me confundía en eso. Y aquí tenemos nuestra función coseno o seno, que son siempre continuas, y el x, que también es continuo, no tiene ningún problema. Así que esta función consideramos f de x continua. Y además, ¿qué teníamos que hacer? Evaluamos en el Evaluar, intervalo. profe. Hay que multiplicar o no. Evaluar y después multiplicar, ¿sí? ¿Qué evalúo? ¿F de F de cuánto? 0. F De de 0. 0. ¿Cuánto nos da f de 0? 1. 1. Súper bien. Positivo. Ojalá el otro nos dé negativo. ¿Y cuál es el otro que evalúo? Pi medios. Pi medio. Súper bien. ¿Y cuánto nos da? Menos pi medio. Menos pi medio. 0 menos pi medio es menos pi medio. ¿Y este es positivo o es negativo? Negativo. Negativo, sí, por todos lados. Luego, y ahí lo que nos dijo la compañera, hagamos la multiplicación. F de 0 por f de pi medio, ¿positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Weierstrass? O sea, de Bolzano, perdón. Debe Entonces, existir un C. el teorema de Bolzano indica
Que existe un C ¿dónde? En el intervalo dado pero abierto. Perfecto, en el intervalo dado, pero abierto, porque justo en 0 y justo en pi medio no va a ser 0, pues si ya vimos que era 1 y menos pi medio. Por eso existe en el intervalo abierto. Indica que existe este C tal que cumple F de 0. No, F de C igual a 0, ¿verdad? f de C es igual a 0. Eso quiere decir que coseno de este valor menos C es 0. Y finalmente se indica que coseno de C es igual a C. O sea, existe un valor, existe una solución de coseno de X igual a X. ¿Cuál? C. ¿Cuál es ese C? No sé, no importa. Me dijeron que demostrara, no que lo encontrara. Yo acabo de demostrar con el teorema de Bolzano que existe este C tal que coseno de C es igual a C en ese intervalo. ¿Sí? Sí. Profe, ¿y si al evaluar la función en A o en B nos diera directamente el 0, Ah, ya lo estaría encontraron, completo? po. Si les da el tiro, nada, ya lo encontraron y listo. Tienen su solución. ¿Sí? Sí. Sí, pues imagínense si les hubiese ocurrido, no sé, es que no sé qué valor es este, porque en general nos ponen como números medios extraños, como x a la 7 más x más 1, a uno no se le ocurre cualquier número ahí que nos dé eso que se cumple ahí. Pero si llegara a pasar y yo encuentro, no sé, evaluando en 1, por ejemplo, estoy inventando, pero imagínense evalúo en un número como 1. Entonces uno dice, ah, si coseno de 1 es igual a 1 y se cumple, ya lo encontré, ya tengo mi solución y estoy lista. ¿Sí? Si no se nos ocurre uno, bueno, utilicemos el teorema de las funciones continuas, el teorema de Bolzano. ¿Queda clara la idea, chicos? Sí, profe. Súper. Ya, ahí están nuestros teoremas del valor intermedio y el teorema de Bolzano. Ahora tenemos el teorema, no tiene nombre, nada que hacerle, que nos dice una función continua de nuevo, en un intervalo cerrado. Entonces, si mi función es continua en el intervalo cerrado, mi función va a alcanzar su máximo y su mínimo. ¿Ya? Esto pasa siempre que nosotros consideremos una función continua en un intervalo cerrado. Y vamos a hacer como una idea. Entonces, si tenemos el intervalo, yo siempre los dibujo acá en el primer cuadrante, pero es solo por comodidad. El intervalo AB podría estar al otro lado, ¿ya? Nosotros dibujamos nuestra función, ya, algo así, la estoy inventando. ¿Qué es lo importante? Que esta función es continua, yo la dibujé sin levantar el lápiz. Eso de levantar el lápiz en realidad no es formal, pero es como para tener una idea de continuidad. Y estamos en un intervalo cerrado, así que uno dice, nuestra función alcanza el máximo y el mínimo, o sea, el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Sí, acá tiene el máximo y acá abajito tiene el mínimo. Yo lo puedo ver y lo encontré y no tuve ningún problema para verlo. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Porque nuestra función es continua. Nosotros más adelante vamos a analizar dónde justo encontrar los máximos y los mínimos, pero por mientras sabemos que si nuestras funciones continuas van a existir. ¿Qué pasa con las funciones que no son continuas? Y acá tenemos una emblemática, que es nuestra 1 partido en x. Nuestra 1 partido en x que tiene esta gráfica. Bueno, me quedó un poquitito fea, pero por ahí. Si nosotros nos dicen, bueno, consideremos un intervalo chiquitito como entre el -1 y el 1, ¿ya? Esta función no alcanza el máximo, esta función va a seguir creciendo, crece hasta infinito. Y uno dice, bueno, pero si crece hasta infinito, ¿por qué no alcanza el máximo? Porque en realidad el infinito no se toca, no se alcanza, es tan grande y puede seguir creciendo que uno no dice, ah, mi función llega hasta el infinito, porque sigue creciendo. Y lo mismo pasa para abajo. Decrece, decrece, decrece. Esta función no es continua en el cero. Y como no es continua y además tiene estas asíntotas, no alcanza el máximo y el mínimo. Entonces acá tenemos un ejemplo de una función que no es continua y no cumple lo que nos dice el teorema.
solo se cumple si mi función es continua, porque yo la pude dibujar completita sin levantar el lápiz, entonces la puedo observar. Y digo, ¿dónde tiene el máximo? Ahí. ¿Dónde tiene el mínimo? Ahí. Y listo, lo puedo ver. Ahora, si además nuestra función no está evaluada en un intervalo cerrado, sino que está evaluada en un intervalo abierto, les voy a hacer el mismo dibujo, lo voy a copiar de hecho, pero para que lo veamos con abierto. Si ahora nuestra función no es con un intervalo cerrado, sino que es con un intervalo abierto. Uno dice, bueno, acá voy a borrar eso y lo voy a dejar abierto, le voy a dejar un hoyito. Si ese es el lado más grande de la función, este es un poquitito más chiquitito, uno dice, ¿cuál es el máximo de la función? Bueno, más o menos como f de b. Ya, pero ¿cuánto? Porque uno evaluó justo en el anterior, ya, pero ¿cuál es el anterior a b? ¿Cuál es el número justo antes de b? El algo, 9999. Sí, pero hay otro número, ya. Cuando el intervalo es abierto y uno dice, esto se parece a, pero no sé cuál es el máximo porque nunca lo podemos evaluar. Entonces, necesariamente se necesita para utilizar este teorema una función continua, porque si no pasa esto, en un intervalo cerrado, porque si no, no sabemos cuál es necesariamente el máximo. Si el máximo lo encontraba justo acá, entonces no sé cuál es el máximo. No sé cuál es el número que viene justo antes del b para yo poder evaluar y decir el máximo es este. ¿Ya? Sin máximo. ¿Se entiende la idea de este teorema? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. ¿Correcto? ¿Sí? Ya, vamos a ocuparlo. Ah, este ejemplo lindo. Determine si la función posee máximo y mínimo absoluto en el intervalo menos 2, 2. A ver, vamos viendo. Está bonita esa función. Ya. Acá me dice, si mi función es continua en un intervalo cerrado, tengo el intervalo cerrado, entonces va a alcanzar el máximo y el mínimo. Así que necesito ver que esta función sea continua. Cuando una función es continua, cuando no se indetermina. Así que vamos analizando esta de a poquitito, porque en realidad tiene muchos elementos. Pensemos en la raíz cuadrada. ¿Qué necesito en la raíz cuadrada como condición para que no se indetermine? Lo de adentro tiene que ser mayor o igual a 0. Perfecto. Entonces, para que f sea continua, o para la continuidad de f, analizamos la raíz cuadrada. Ya, entonces lo de adentro tiene que ser mayor o igual a 0. Ya, ¿será mayor o igual a 0? Uno dice, a ver, el valor absoluto es positivo, así que puede que nos complique un poco el logaritmo. Ya, el logaritmo, como definición de logaritmo, como el dominio, ¿qué se tenía que cumplir con el logaritmo? Lo de adentro que evaluábamos. ¿Qué valores tiene que tener? ¿Positivo? Necesariamente positivos. X al cuadrado más 1 es positivo. Sí. Sí. Es positivo. De hecho, X al cuadrado siempre es positivo y más 1 más positivo. Ya. Pero necesito que lo que está ahí adentro sea positivo. El logaritmo es negativo en una parte. Si por ahí nos acordamos de la clase de complemento, el gráfico del logaritmo es como algo así. Entonces, en el intervalo 0 que no se toca y el intervalo 1, entre el 0 y el 1, es negativo o 0. Es negativo. Entonces, para que mi logaritmo sea positivo, los números que se evalúan adentro, el argumento del logaritmo tiene que ser mayor que 1. Para los números mayores que 1, para todos estos valores de x, el logaritmo va a ser positivo. ¿Sí? Así que aquí la pregunta, ¿nuestro x al cuadrado más 1
¿Cuál es su recorrido? ¿Cuáles son los posibles valores que toma como resultado? ¿Puede ser 0 esto? No, No, Entonces, ¿qué valores va a tomar? los mayores que 1. Los mayores que 1, ¿sí? Esto es una parábola con vértices justo en 0,1, así que el recorrido es mayor que 1. Esto, lo mínimo mínimo que va a valer es 1, cuando x valga 0. De ahí es más grande. Entonces, si lo que está dentro del logaritmo es mayor que 1, esto nos indica que nuestro logaritmo de x al cuadrado más 1 es positivo o 0. Puede ser 0 justo ahí en el 1, pero es positivo. Así que, y el valor absoluto, ya dijimos que es positivo. Bueno, valor absoluto siempre es positivo. ¿Qué pasa si este es positivo y el logaritmo es positivo? ¿Qué pasa con su suma? Positivo. Es positiva. Entonces uno dice, como el valor absoluto y el logaritmo de x al cuadrado más 1 son positivos, su suma, por la clausura de la suma, su suma es positiva. Y si lo que está adentro es positivo, nuestra raíz cuadrada está bien definida. Luego, la raíz cuadrada está bien definida. Así que nuestra función no tiene ningún problema. En realidad, teníamos que analizarlo por si acaso, pero la función no tiene ningún problema, así que la función es continua. Es continua en el intervalo menos 2, 2. Si mi función es continua en el intervalo menos 2, 2 cerrado, ¿qué me dice el teorema? Que si va a alcanzar su máximo y mínimo. Perfecto. Entonces el teorema nos dice, como la función es continua, va a alcanzar máximo y mínimo. Por el teorema, que no tiene nombre, pero el que acabamos de ver, como la función es continua, en nuestro intervalo menos 2, 2, entonces alcanza el máximo y el mínimo. Su máximo y su mínimo en menos 2, 2. ¿Ya? Yo sé que esta parte del teorema es súper teórica, como nos dice, bueno, ¿existe? Sí. Fue súper demostrado en sus tiempos, así que uno dice, o tiene la idea, así que la puede utilizar. ¿Ya? Pero de nuevo, es teórico porque ¿se imaginan graficar esa función ahí a pulso? No creo. No. No, está feita. Entonces uno dice, ah, ya, necesito utilizar las herramientas que me da la matemática para esto, porque no voy a graficar eso. Ya, pero ahí está. ¿Se entiende la idea, chicos? sí, profe. Sí, pero Súper, chicos. Y vamos a otro para utilizar también el teorema. Ejemplo. Con un alambre de largo 1 metro se desea construir un marco cuadrado y otro circular. Como que conozco este ejercicio, es posible repartir el alambre de modo que la suma de las áreas encerradas sea máxima y para que sea mínima. Ya, como que este ejercicio lo conozco. ¿Se acuerdan? Sí, igual algo me suena. Algo nos suena. Bueno, tenemos un alambre de longitud 1 metro, me pasé. Y tenemos que dividirlo en alguna parte para hacer un cuadrado y para hacer una circunferencia. Entonces, bueno, uno lo parte. Y si este lado mide x, ¿cuánto mide este otro lado? 1 Uno menos menos X. X. Perfecto. Si el lado del x lo distribuyo para el cuadrado, ¿cuánto miden los lados del cuadrado? X sobre 4. X sobre 4. Y x sobre 4, y x sobre 4, y x sobre 4. Dividimos x en 4 partes.
Ya, la circunferencia es un poco más complicado porque yo sé que el perímetro de la circunferencia es 1 menos x y ahí uno lo tiene, pero nos piden las áreas. Así que, bueno, uno dice, si esta es una circunferencia que tiene radio r, ¿cuál es el perímetro de una circunferencia de radio r? 2πr. Perfecto. Entonces el perímetro es 2πr. Y de acuerdo al alambre, ¿cuánto debería medir el perímetro? 1 menos x. Súper bien. De acá uno saca que el radio es 1 menos x sobre 2pi. ¿Ya? Así que con eso uno dice, como necesito las áreas, vamos a sacar las áreas del cuadrado. ¿Cuál es el área del cuadrado? Lado por lado. Lado por lado, que en nuestro caso es 2x sobre 16. 2x X sobre Cuadrado. sí, x sobre... cuadrado, perdón. Partí en 16. Sí, súper bien. ¿Y el área de la circunferencia? ¿Era algo con pi? Por 1 menos x partido en 2pi al cuadrado. Perfecto. El radio al cuadrado, que es 1 menos x partido en 2pi al cuadrado. Y ahí está la área del cuadrado y la circunferencia. Pero me piden la suma de las áreas. Así que suma de áreas, que sería el área del cuadrado más el área de la circunferencia. Suma de áreas, el área del cuadrado la anotamos, el área de la circunferencia también la anotamos. Y aquí nos preguntamos, esta es nuestra función suma de áreas, ¿ya? Pero necesito dónde vive. Los valores de x que nosotros podemos tomar, ¿cuáles son? Creo que todos los reales, todos los Mm, reales, porque como está el cuadrado se va a hacer positivo. Pero tengo un alambre de 1 metro. No Entre puedo el cortar 0 y 2 el metros. 1. ¿Cuánto? Entre el 0 y el 1. Entre el 0 y el 1. Y puede ser cerrado o abierto. ¿Qué pasa Tiene que ser si... abierto, ¿no? No lo sé. ¿Qué En pasa el si... cero? 0, en el 0 abierto y en el 1 cerrado. ¿Por qué no puede ser el 0 cerrado y el 1 cerrado o al revés? El 0 cerrado y el 1 abierto. A ver, ¿qué pasa si x vale 0? Si x vale justo 0. ¿Tenemos cuadrado? No habría alambre. Sí, pues si hay alambre O tendríamos sea, pero si es 0. el metro completito para la circunferencia. Y no hay cuadrado, y no importa, pero tenemos circunferencia. Y si el x vale 1, ¿qué vamos a tener? ¿Todo el alambre para qué figura? Solo para el cuadrado. Solo para el cuadrado. Y puede ser que solo tengamos un cuadrado y ninguna circunferencia. Así que puede ser, no es tan extraño. Para nosotros es un poco extraño decir, hoy, pero si estoy haciendo 0 cuadrado y una completa circunferencia. Sí, pero no habría problemas con eso. ¿Ya? Puede ser. Entonces uno dice, tengo mi función, tengo los posibles valores de x que puede tomar. De hecho, si yo evalúo entre el 0 y el 1 acá, no se indetermina nunca. Así que, ¿podemos decir que nuestra función es continua en ese intervalo? Sí. ¿Seguros? ¿Qué dice el resto? Sí. Sí, se indetermina, estoy dividiendo por 0 algo. No. No. No, es continuo. Además, chiquillos, es un polinomio. Los polinomios son los que tienen los x en los numeradores. Y abajo puros numeritos. Así que sí o sí es continua. Es continua. Le puse función SA de suma de áreas, pero uno le puede poner otro nombre. Es continua en 0, 1. Ya. Si mi función es continua en un intervalo cerrado, ¿qué concluimos? Que va a alcanzar el máximo y el mínimo. Perfecto. Entonces sí vamos a alcanzar el máximo y sí vamos a alcanzar el mínimo. ¿Dónde? No sé. No me están preguntando. Yo solamente sé que sí se va a alcanzar.
función alcanza el máximo y el mínimo. ¿Sí? Puedo concluir eso solo porque nuestra función es continua en un intervalo cerrado. Y listo, no me están preguntando para qué valor de x se tiene área máxima o área mínima. Solo me están preguntando si es posible que se pueda hacer. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Todos? Sí. ¿Alguien con Sí, profe. dudas? ¿No? Ya. Acá ya viene, chicos, la parte de ejercitación con ejercicios para que practiquen. Pero vamos a ver los primeros, como solo para que vayan viendo la idea. Fíjense que nos dicen, tenemos este polinomio, verificar que existe algún numerito, tal que la función en algún numerito nos vaya a dar 0. Acá no nos están dando un intervalo, nos están dando que el intervalo es todos los reales. Así que ustedes se pueden tomar un intervalo que quieran, como decir, no sé, voy a evaluar en 1.000.000 y en 0. ¿Por qué? Porque voy a ver si me da positivo y negativo para utilizar el teorema de Bolzano. ¿Ya? En el 2, cuando nos dicen muestre que esta función es sobreyectiva, o sea, es sobre todo ese recorrido, bueno, este es el teorema del valor intermedio, porque el teorema del valor intermedio nos habla de recorridos, de en dónde van a vivir nuestros f de A y f de B. Así que uno puede evaluar esto cerca de menos infinito y cerca de más infinito y ver si en realidad abarca todos los reales. Y así tienen que ir viendo con el resto de los ejercicios, ver si utilizan el teorema de Bolzano o ver si utilizan el teorema del valor intermedio. ¿Ya? O este último con el máximo y el mínimo. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Profe, en ejercicios como el 1, uno tiene que evaluar en un A y un B que uno elija, ¿no? Como no le dan Claro, un... para ver que te dé uno positivo y el otro negativo. Claro, pero si yo elijo dos números, existe la posibilidad que no me dé uno positivo y el otro negativo, ¿no? La idea es que los busques, sí. Claro. La idea es que tú busques uno que te dé positivo y uno que te dé negativo. ¿Sí? Yep. Eso. ¿Dudas, chicos? ¿No? Ya. Por mientras, nosotros dijimos que íbamos a adelantar un cachito de nuestra clase 15. ¿Ya? Solo un cachito. ¿Por qué? Bueno, porque necesito ver la primera parte de lo que viene para nuestra clase 15, esta, que es derivada. Entonces quiero que hoy día solamente veamos la parte de la definición, que es la que utiliza límites, que es lo que hemos estado viendo en las últimas clases, y aprovechemos de hacer un par de ejemplos. Así que vamos a ver eso. Concepto de derivada, definición y ejemplos. Y nos dice, esta es la definición de derivada que vamos a seguir con el resto de las clases. Si tenemos una función desde un intervalo hacia los reales, un intervalo abierto, importante, que en esta parte de la definición se utiliza un intervalo abierto, y un x0 en este intervalo. Uno dice, ya, partimos con esta idea de que tenemos un intervalo i, completito, y un punto acá entre medio, un x0, ¿ya? Vamos a decir que f es derivable en x0 si existe este límite. Límite h cuando tiende a 0, f de x más h menos f de x0 partido en h. Este, si es que llega a existir, se anota como f' en x0. Esa es la notación. F' en x0 es este límite. Y es lo que nosotros llamamos la derivada de f en x0, la derivada de nuestra función en ese punto en específico x0. Si ahora uno dice, nuestro intervalo era todo ese y ahora nos ponemos a evaluar en todo el resto de los puntitos, como del intervalo, absolutamente todos, no solo en ese particular, sino que en todos, entonces uno dice ya, si este mismo cálculo que nosotros hicimos acá existe para todos, absolutamente todos los puntos del intervalo, entonces uno dice que nuestra función es derivable en el intervalo. Antes era en el punto en específico.
Si juntamos todos los puntos del intervalo, es derivable en el intervalo. Y ahora, mucho más general, uno dice, si esta función es derivable para todos los puntitos del intervalo, o sea, es derivable en todo el intervalo, podemos además definir la función derivada como una nueva función. Uno parte con una función y llega un resultado, una nueva función que se llama la función derivada. Todos estos cálculos están dados con este límite. Entonces, que este límite exista para nosotros es súper importante, porque nos define la derivada en un punto, o si juntamos muchas derivadas en muchos puntos, la derivada en un intervalo completo, y finalmente la función derivada. Entonces, por mientras para nosotros la función derivada nada es ese cálculo. Después le vamos a dotar un poquitito más de significado. ¿Cómo vamos hasta acá? Yo, profe, me enredé en lo último que dijo. ¿Viste? A ver, en lo de la función derivada, Sí, en el punto C. ya. Es que lo que pasa es que cuando uno hace estos cálculos con un x0 en específico, como un numerito, 1, 2, 3, 4, esto le da a uno un número. ¿Por qué? Porque es como una función evaluada en un punto, nos tiene que dar un numerito. El punto C nos dice que uno puede hacer este cálculo mucho más general. ¿Qué es mucho más general? Es como cuando nosotros hacíamos álgebra de funciones y sumábamos dos funciones y nos daba una nueva función. O cuando componíamos dos funciones y nos daba una nueva función. Acá nosotros podemos hacer este cálculo de la derivada, pero para la función completa. Entonces, puedes derivar en un punto, puedes derivar en muchos puntos de un intervalo y decir que nuestra función es derivable en el intervalo, o mucho más general, puedes encontrar una nueva función que se llama la función derivada. ¿Sí? Pero es una nueva función, como un nuevo resultado. ¿Sí? Ah, ya, profe. Ahora sí. Ya. Ahora, Profe, dígame. sorry por la duda, pero ¿qué significaba que fuera así como derivable? Que ese límite existe. Hasta el momento es que ese límite existe. Ya, aunque el cálculo de esto exista, significa que es derivable. Sí, hasta el momento sí. Después le vamos a agregar un poquitito más de gráficas de funciones y definiciones. Por mientras, si ese límite existe, es derivable en ese punto. ¿Sí? Ok. Pequeñas observaciones y notaciones. El F', esa notación que es la más usual que nosotros vemos acá, también se puede escribir así. ¿Qué nos dice? La derivada de nuestra función f derivado con respecto a x y evaluado en el punto x0. ¿Sí? Eso mismo que estaba ahí con f', comilla, de x0, se puede anotar así. La derivada de f con respecto a x en el punto x0. Ahora, ustedes me dirán, pero profe, ¿por qué es con respecto a x si nuestras funciones siempre son f de x? Y bueno, hay uno después cuando avancemos en el curso, vamos a ver que a veces uno tiene una función que no solo depende de x, por ejemplo, puedo tener la función perímetro que depende del radio, ¿sí? Entonces va a cambiar nuestro x como a r, y nuestra función f a p de perímetro, ¿sí? Vamos a tener distintos cambios. Y ya después, mucho más, cuando ustedes avancen en las matemáticas, van a ver que hay funciones de 2 o de 3 variables, y también se van a ver derivadas así. ¿Ya? Así que por mientras, nuestra notación f' la podemos anotar de esta forma o de esta forma. Y si uno no está derivando y evaluando en un punto en específico, sino que está sacando la función derivada, como mucho más general, entonces se puede anotar así, df de x en general, sin evaluar en un punto. Entonces, estas son notaciones que por ahí las van a ver mezcladas en las clases o en las guías o en los libros también. Existen muchas otras notaciones también, pero por mientras partimos con estas que son las dos principales. Otra observación que es importante porque de aquí nosotros sacamos una pequeña interpretación de nuestra derivada es este cambio de variable. El límite de la derivada partimos con este y uno dice, uno puede hacer un cambio de variable, de hecho parte con ese a veces.
Si hacemos este cambio de variables, cuando h tiende a 0, x se parece a x0, x tiende a x0. x0 más h ahora se llama x, y el h es x menos x0. ¿Sí? Entonces, haciendo este cambio de variable que nos indican acá, el límite que nos presentaron como derivada también se puede escribir así. Y aquí está la idea, esto, ¿a qué se parece? ¿Alguien se acuerda? ¿Del colegio puede ser? ¿No? Y 1, No, profe. y 0, x1 menos x0. ¿No se parece a nada? ¿La pendiente? La Bien. Lili. Parece pendiente. Solo que en este caso en vez de i1 y 0 lo ponen como f de algo. Sí, de hecho para nosotros la derivada más adelante va a ser una pendiente o se va a asociar con una pendiente. Entonces, ahí uno dice, como que si la derivada es algo con una pendiente, bueno, vamos a asociarlo ahora con los primeros ejercicios que veamos. ¿Ya? Y una segunda observación es que sí o sí el dominio de nuestra f', de nuestra derivada, está contenido en el dominio de la función original. El dominio de nuestra función original, por lo general, es más grande. Puede ser igual que el de la derivada, sí, pero en general es más grande. ¿Ya? Bueno, lo que me importa hoy, solo en la clase introductoria de derivada de hoy, es que practiquemos este límite y veamos más o menos a qué llegamos. ¿Ya? La otra clase vamos a seguir con las interpretaciones y ver a qué se refiere nuestra derivada. Por mientras, solo esto. Solo por eso. Entonces nos dice, encuentra la derivada de las siguientes funciones en los puntos donde sea posible. Bueno, ahí vamos a ver. E indicar el dominio de la función derivada en cada caso. Así que vamos a probar. Vamos a hacer este mismo límite acá. Ejemplo 1, límite cuando h tiende a 0, f de, no me dicen el punto, así que le voy a llamar x. X más h menos f de x partido en h. Ya. Copié lo mismo que estaba acá, solo que en vez de x0 le puse x porque no nos dijeron un punto en específico. Si nos hubiesen dicho en 3, en 4, en 5, en 6, uno pone acá 3, 4, 5 o 6, el número que le dice. No me dijeron, así que lo escribí así. Y vamos reemplazando. Anoto nuestro límite. F de x más h, si nuestra función es constante, ¿cuánto vale? Sí. Vale el mismo c. Y el f de x, el f de x es exactamente igual, vale c, partido en h. ¿Cuánto es c menos c, chiquillos? 0. 0. 0. ¿Y cuánto es 0 partido en algo? Ojo que ese h aún no tiende a 0, es un h nomás. ¿Cuánto vale? 0. 0. 0. Así que nuestro límite, cuando h tiende a 0 de 0, vale 0. Así que acá uno dice, por el cálculo que acabamos de hacer, que en nuestro ejemplo 1, f' vale 0. Y por ahí una compañera en la clase anterior me dijo, ¿tendrá relación con el gráfico? Veamos. El gráfico de una función constante, bueno, es constante. Es siempre así. Y uno dice, si nosotros pensáramos que esto es como una recta, ¿qué pendiente tiene esta recta? 0. No tiene 0. pendiente. No tiene pendiente o tiene pendiente 0. Entonces, por eso la derivada puede habernos dado 0. Tiene relación con esto. Uno lo puede ir asociando con estas pendientes. Profe, Porque tal, ¿por qué x más h da 6 y eso da 0? no, da C. Este solito da C porque la función es constante. O sea, si tú evalúas en 1, en 2, en 20 millones, siempre va a valer C. No cambia. Ah, ok, ok. Entonces, si evalúas acá, te da C. Y si evalúas acá, te da C. Y C menos C, 0. ¿Sí? Sí, sí, entendí. Muchas gracias. Bueno, y uno puede asociar esta derivada que nos dio con eso. Veamos si nos resulta también con esta.
que también es una recta. Misma idea, límite cuando h tiende a 0, f de x más h menos f de x, partido en h. Así que, ¿cuánto vale f de x más h en esta función? El x es el mismo que está ahí. Si evalúan x más h, ¿cuánto nos va a dar? X. X más H. X más h, súper bien. Porque lo que está adentro es lo mismo que está acá. Así que si evalúan x más h, me tiene que dar x más h. Ay, ¿por qué? X más h. Menos f de x, bueno, ese está enterito, es x. Todo partido en h. Los x se van por la resta y nos queda h partido en h. ¿Cuánto vale eso? H partido en h. 1. 1. 1. Y el límite de 1 es una constante que es 1. Así que, como calculamos este límite y nos dio 1, uno dice f' de x es 1. Y listo. ¿Tiene relación con el gráfico? Yo creo que sí. Como estas son rectas, se puede asociar el f de x igual a x es la recta con pendiente 1 y coeficiente de posición 0. Y uno dice, la pendiente era 1, ¿sí? Y nos dio que f' es 1. Sí. Tienen una relación. La pendiente de la derivada, o sea, la pendiente de la función, que era una recta, con la derivada que nos dio. Así que sí, uno lo puede asociar. Ahora, no todas las funciones son rectas, ¿o sí? No. No. Bueno, vamos a ver. En caso de que sean rectas, uno dice, sí, se parece a la pendiente. Si no, bueno, nada que hacer. Vamos a hacer el ejemplo 3. Y este debería ser límite cuando h tiende a 0, f de x más h menos f de x partido en h. ¿Cuánto vale f de x más h con esta función, chicos? X más H al cuadrado. Muy bien, x más h al cuadrado. Y f de x, es igual, es x al cuadrado. Vamos a desarrollar un poquitito. En general, cuando calculemos límites así, hay que desarrollarlos. X cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos x cuadrado. Acá de nuevo los x cuadrados se nos van y nos queda eso. Y abajo nada que ver ese h cuadrado. Ahí sí. Entonces nos quedó solamente 2xh más h cuadrado dividido en h. ¿Se pueden simplificar algunas h's? Sí. ¿Cómo nos quedaría? 2x más h. 2x más h. Súper bien. Y si h tiende a 0, ¿a qué se parece esto? 2x. Y listo. Entonces lo terminamos de calcular, no tuvimos ningún problema, los x que podíamos evaluar acá eran todos, así que uno dice, nuestra función derivada en este caso es 2x. Ya no nos dio igual que esto. Acá nos da un numerito porque la función era una recta y nos daba la pendiente. Acá la función es una cuadrática. No es una recta, así que no nos va a dar una pendiente, pero nos da una nueva función. Esto es lo que uno llama la función derivada. Entonces, efectivamente nos dio una función y es un poco distinta de lo que uno está acostumbrado. Entonces, la derivada de x al cuadrado nos dio 2x. La derivada, acá arriba, de x nos dio 1. Y la derivada de una constante nos dio 0. Fíjense que a medida que la función va pasando de una constante al x o al x cuadrado, como aumentando en la dificultad o en el grado, la derivada también va aumentando. 0, 1 y después 2x. Eso mismo que nosotros hicimos acá lo podríamos hacer para x al cubo, x a la cuarta, x a la quinta y así cualquier x elevado a un número entero. O natural. Natural en realidad. Y este, que es el caso 5, no lo vamos a hacer nosotros con álgebra porque es gigantotote, pero lo vamos a expresar.
Cuando uno tiene que su función es f de x igual a x a la n, como el caso 3, o el 2, o incluso el 1, no, el 1 no, el 2 y el 3, entonces f', si uno hace su desarrollo con límite con esta cosa grande, nos debería quedar n x a la n menos 1. Y eso es justo lo que nos pasó acá en el caso 3. El original era x al cuadrado, con n igual a 2. El resultado nos quedó 2x a la 2 menos 1, que es 1. 2x. En el caso anterior también nos pasó, solo que uno no lo notaba. F de x era igual a x, o como x a la 1. Entonces, nos queda 1 por x elevado a 1 menos 1, que es 0. O sea, nos quedó solamente el 1. ¿Sí? Entonces, este último cálculo del ejemplo 5, nosotros después lo vamos a poder utilizar. Por mientras, en esta clase y en la que viene, estamos practicando las derivadas con límite. Esto es por definición. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ya. La clase que viene, chicos, vamos a seguir con el ejercicio 4. Vamos a ver que para este ejercicio 4 también se cumple la propiedad del 5. Pero estas no son las únicas funciones que nosotros vamos a trabajar. Y por eso también vamos a ver las derivadas de las funciones seno y coseno. Y de ahí nos vamos a seguir ya después con el resto de la derivada. ¿Ya? Eso. ¿Dudas? Yo tengo una duda, no entendí tipo el 5. No, el 5 es una generalización. En realidad uno no lo demuestra, porque para demostrar tendríamos que hacer este límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido en h. ¿Sí? Y para hacer eso tendríamos que hacer x más h elevado a la n menos x a la n partido en h. O sea, para esto habría que utilizar, por ejemplo, el teorema del, ¿cómo se llama? Del binomio de Newton. ¿Por qué? Porque tenemos un binomio elevado a la n. Y ahí podríamos simplificar con esto. Si uno hiciera todo el desarrollo, con el límite y todo, llegaría como resultado que esto es x n por x a la n menos 1. ¿Sí? Pero no lo vamos a hacer porque es gigante. ¿Ya? ¿Qué es lo que me importa de eso? Que esa misma idea nosotros la podemos utilizar para el ejemplo 3 que nosotros hicimos por definición. Entonces, si nosotros pensamos que nuestra función era x al cuadrado, de acuerdo a esta regla, ¿cuánto nos debería dar la derivada? ¿Mm? ¿Y? 2x. 2, el x a la 2 menos 1. Y ese 2 menos 1 es 1, así que nos queda 2x, que es justo lo que nosotros calculamos. ¿Sí? Esa es la idea, que cuando ya después calculemos x al cubo o x a la cuarta o los que vienen, si nosotros pensamos que nuestra función es x a la quinta, por ejemplo, de acuerdo a esa regla, ¿cuánto debería valer f'? 5x elevado a 4. Perfecto. ¿Sí? Y esto lo podemos hacer con el límite o después lo vamos a poder utilizar con esta propiedad. ¿Sí? Ah, ya, profe, ya entendí. Ujú. Ya. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? ¿No? No, profe. Ya. Por mientras vamos a dejar nuestra clase hasta acá. La clase que viene del miércoles vamos a seguir con la derivada de la raíz, la derivada del seno y coseno y el resto de las propiedades y explicaciones de la derivada. ¿Ya? Así que por mientras lo dejamos hasta acá, chicos. Y eso, que estén muy bien. Chao, chao. Chau, Chao, profe. profe, nos Gracias. vemos. Profe. Muchas Ah, gracias. profe. Chao.